Señor, a pedir tu bendición, tu misericordia sobre nosotros, Señor. Qué privilegio, Señor, nos has dado de ser portadores de tu palabra, maestros de tu palabra, Señor, aunque no sabemos nada. Todavía estamos aprendiendo de ti, Señor. Enséñanos, Señor, con tu mano poderosa, con tu conocimiento, con tu bendición. Y a ti damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Este es el curso del Seminario Teológico Práctico. Un curso de 3 años, donde son 2 años de estudios bíblicos, teología, y 1 año de lo que es homilética, hermenéutica. Para los que no me entiendan, el último año se trata de enseñar cómo preparar un estudio bíblico. Cómo tú puedes tomar un pasaje bíblico y preparar los bosquejos, preparar los mensajes. Con la ayuda de Dios, por supuesto, y como la Biblia nos enseña a hacerlo. Estamos aprendiendo de cómo el apóstol Pablo predicaba, Pedro predicaba. Y esa clase la damos los lunes. Todos los lunes a las 8 de la noche ya estamos ahí, porque la clase de los lunes es la clase avanzada. Ya pasaron 2 años de clase y estamos en el último año de este libro. Este libro incluye 3 años de clase. Para esos de ustedes que no pueden ir a un instituto bíblico porque les queda lejos, porque los recursos económicos no se lo permiten, el Señor hace muchos años me entregó esto a mí, este material que me costó 14 años prepararlo, revisarlo. Y han pasado 35 años desde que este libro di las primeras clases y han sido 35 años de revisiones, de estudios, de costos. Bueno, ahora usted puede adquirir este libro en Amazon. Ahí está saliendo la información para que usted, si está interesado, lo pueda adquirir. Esos ustedes que no pueden adquirir el libro, miren, nosotros le vamos a poner la clase de hoy. La clase de hoy, que es la página número 4, porque los jueves estamos empezando el curso. El jueves pasado dimos la primera clase de este libro. Y hoy vamos a dar la segunda clase de este libro, que está en la página número 4. El libro también, esos ustedes que quieren el libro, tiene la clase y detrás de la clase tiene la prueba. Esos ustedes que seriamente quieran estudiar, les sugiero que hagan la prueba, porque eso va a obligarlos a estudiar más profundamente la palabra del Señor. Así que esta es la segunda clase del curso de 3 años que se estará dando, otra vez repito, los jueves. Y los lunes ya es la clase avanzada. Estamos en el último año del libro. Hoy estaremos estudiando la primera y segunda dispensación. La clase pasada dimos una introducción, por ejemplo, qué significa el término dispensación, dónde aparece en la Biblia, etc. Y en un momentito vamos a entrar en eso y explicarlo un poquito antes de entrar a la primera y segunda dispensación de la clase de hoy. Gracias a esos hermanos que han adquirido el libro, esto nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Quiero decirle que lo que usted paga en Amazon no es totalmente para mi persona. Mucha gente se cree que todo ese dinero me toca a mí. No. Una gran parte, una mayor parte le toca a Amazon y a mí una menor parte, porque ellos son los que imprimen el libro, te lo llevan, te lo mandan a donde quiera que tú lo ordenes y no todo eso. Algunas personas me han mandado un texto preguntándome, inquiriendo. Un hermano me dijo que por favor diera el libro al costo. Estamos dándolo casi al costo, porque la porción que me toca a mí no es todo el precio que usted está pagando por el libro. ¿Ves? Bueno, suficiente explicación de eso. Gracias a esos que también nos mandan una ofrenda, ahí aparece una manera de respaldar este ministerio en PayPal y en en Zelle. Usted puede cooperar con lo que sea. Hay personas que mandan $5, hay otros que mandan 10, hay otros que mandan más. Y con eso hemos podido dedicarnos totalmente a la enseñanza
También me han preguntado que si yo estoy pastoreando, ¿dónde está la iglesia? Hace 15 años que yo entregué mi pastorado. Yo no estoy pastoreando, yo estoy viajando, enseñando y predicando, como no sé qué título usted le quiera poner. Me han dado todo tipo de títulos, pastor evangelista, conferencista. No, no, no tiene que ver cómo usted me quiera llamar. La cosa es que este es mi ministerio tiempo completo. Y esos que me conocen, hermanos, pues oren por mí. Y cuando puedan mandarnos una ofrenda para ayudarnos, se lo agradeceremos mucho, muchísimo. Bueno, pues estamos casi listos a empezar la clase de hoy. A ver, vamos a hablar un poquitito antes de entrar a las notas. Usted va a recibir, como puede ver, va a ver en la pantalla la clase. Hay la misma clase que está aquí en el libro, la número 4. Si usted no tiene el libro, usted puede ver la clase, usted la puede imprimir. Y si todas las clases usted imprime la hoja, al final de 3 años tendrá el libro completo, gratis. No tendrá que pagar nada. Lo hemos hecho así porque queremos ayudar, queremos bendecir. Así que mira, usted tiene ahí lo mismo que tengo yo acá, lo mismo que voy a leer, aparte de unas cuantas notas extras que Dios me ha puesto. Así que vamos a empezar. Por ejemplo, la clase pasada, un toquecito a lo que aprendimos en la clase pasada. La palabra dispensación se encuentra en la Biblia, se encuentra en varios lugares. Mira, aquí estoy viendo yo el libro, el mío es diferente porque el mío lleva conmigo 35 años y es como un tipo de manual. Esto así lo distribuimos antes. Yo personalmente nunca se distribuyó el libro de una manera masiva. Es primera vez, hace solamente una semana que está disponible. Pero antes de esto, yo personalmente cuando iba a las iglesias llevaba este manual y muchos hermanos los tienen porque son muchos años que hemos estado enseñando este libro. Bueno, la palabra dispensación es la palabra griega aikonomía. Aikonomía. Fíjense, suena como la palabra economía, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que significa la economía de una casa. Ahora, nosotros asociamos la palabra aikonomía o economía a lo económico, al dinero. Pero en el griego no es solamente dedicada a lo que es la parte financiera, sino a economía significaba todo el gobierno de una casa, los horarios, la comida, los sembrados, si había un campo que cultivar, todo el orden, todo lo que tenía que ver con correr una familia, con correr una casa, es la palabra dispensación. Así que esta es la economía de la casa de Dios. Las dispensaciones son las leyes, los mandamientos, las maneras que las personas se salvaban en diferentes tipos de etapas y tiempos. Así que, ¿qué es una dispensación? Mira, ¿qué significa la palabra dispensación? El pacto de Dios, mandamientos, ley con los hombres con relación a la salvación de su alma. Así que una economía es cómo se salvaban las personas en ese periodo de tiempo. Si usted se fija, la manera que Adán y Eva se salvaban, que es lo que más vamos a estudiar hoy, que es la primera dispensación, el primer pacto que Dios hizo con los seres humanos. No sé si alcancemos a estudiar el segundo, voy a tratar. Y la primera dispensación solo tenía un mandamiento: no comer del árbol prohibido. Ahora, si llegamos a la dispensación de la ley, fíjense que la primera, la de la inocencia, se llama inocencia porque Adán y Eva estaban inocentes de pecado. Esa se terminó. ¿Ves? Entonces, una dispensación es los pactos de Dios con relación a la salvación del hombre por un periodo de tiempo. Para ir a otras, la ley. Hay una gran diferencia entre la ley y la dispensación de la inocencia. Fíjense que la ley es por primera vez que Dios autoriza al hombre a escribir sus mandamientos. En las dispensaciones anterior a la ley, la inocencia, la conciencia, que es la segunda, porque vinieron a estar conscientes del pecado. Fíjense que los nombres, si usted oye los nombres de las dispensaciones, la inocencia, la conciencia, la promesa, el gobierno humano,
como que no se entiende por qué, pero son lógicos. Fíjense. Inocencia, porque eran inocentes de pecado. Conciencia, porque al comer de lo prohibido se convirtieron conscientes de lo que era pecado. La promesa, basada en la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Gobierno humano, perdón, la tercera, gobierno humano, la cuarta es la promesa. Tercera, gobierno humano. ¿Por qué se llama gobierno humano? Porque Dios distribuyó el mundo a los hijos de Noé, nietos y bisnietos, para que gobernaran el mundo para Dios, para Él. Por supuesto que eso no aconteció, que los hombres se corrompieron. Y más adelante vendrá otra dispensación que se llama el milenio, donde ahí sí Dios va a satisfacer ese deseo de gobernar sobre la tierra. Ya llegaremos allá. Por ejemplo, luego viene la promesa que ya expliqué, basada en la promesa que Dios le da a Abraham. Luego viene la ley. ¿Por qué? Porque es cuando Dios le da la ley y los mandamientos al hombre. Y luego viene la gracia, porque se llama gracia, porque somos salvos por la gracia de Dios. El regalo que Dios nos da basado en la muerte de Cristo. Así que los títulos de las diferentes dispensaciones son lógicos. Tienen que ver con lo que está pasando en ese periodo de tiempo. Y todas terminan, todos tienen un final excepto la última, la eternidad. Esa tiene principio pero no tiene fin, la eternidad. Porque todas las dispensaciones, la inocencia terminó cuando Adán y Eva pecaron, la conciencia terminó con el diluvio, el gobierno humano termina cuando Dios hace un pacto nuevo con Abraham. La promesa, la dispensación que Dios le dio a Abraham termina cuando Dios le da en el monte Sinaí los 10 mandamientos a Moisés. Y la gracia, a nuestra opinión, termina con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y entrando a un nuevo pacto, ya no basado en la fuerza humana ni en el valor humano, sino la salvación está basada en aceptar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todas estas dispensaciones las vamos a estar estudiando una por una, detalladamente. Así que es imposible en minutitos explicar detalladamente todas estas dispensaciones que son la historia de la raza humana. Desde que se creó el primer hombre hasta que entremos en la eternidad está en la Biblia. Si después de la gracia viene la gran tribulación, que la vamos a enseñar como una dispensación. ¿Por qué? Porque la manera que los hombres se salvaban en la gracia es por los méritos de Cristo, pero en la gran tribulación hay que creer en Cristo, pero hay que tener obras para salvarse. Y la salvación en la gracia no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe en los méritos de Cristo. En la gran tribulación la salvación no es por gracia, sino es fe y obras en la gran tribulación. Y eso ya lo vamos a estudiar en mucho detalle. Luego viene el milenio. Y la salvación en el milenio es totalmente diferente porque habrán seres humanos y también en el milenio habrán seres glorificados. La iglesia que fue arrebatada vivirá con cuerpos glorificados en el milenio. Ahí se va a satisfacer Dios lo que él deseaba en la tercera dispensación, en la dispensación del gobierno humano, donde él le entregó a los hijos de Noé, nietos, bisnietos, los diferentes países. Es más, que algunos de esos países todavía tienen los nombres. En la Biblia, bíblicamente, todavía tienen los nombres de esos personajes. Por mencionar uno, para que me entiendan. Por ejemplo, la tierra de Canaán. Nosotros, hasta los cristianos decimos, y tenemos corito que decimos, vamos a entrar a la tierra de Canaán, como la tierra de Canaán siendo un símbolo de la eternidad, de la tierra prometida, ¿verdad? Ahora, lo repetimos tanto que no nos damos de cuenta. Mire lo que dice, tierra de significa posesión, de Canaán. ¿Por qué se llamó así? Porque un descendiente de Noé se llamaba Canaán. Es más, un nieto de Noé, hijo de Cam, Canaán. Entonces a él se le entregó esa tierra y por eso se llama tierra de Canaán. ¿Ves? Si usted se fija, Jonás iba a Tarsis, la tierra de Tarsis. Bueno, ¿quién es Tarsis? Un descendiente de Noé. Se le entregó a España, ¿no? Jonás iba al fin del mundo, huyendo de Dios. Era la última parte geográficamente.
Si usted está en el Medio Oriente, para ser más específico, en el área de la Tierra Santa, y usted mira un mapa en los tiempos bíblicos que no se conocía América, ¿cuál era el fin del mundo geográficamente? Portugal y España. Bueno, esa tierra se llamaba Tarsis. ¿Por qué se llamaba Tarsis? Porque un descendiente de Noé se llama Tarsis y a él Dios le entregó esa tierra. Toda esta gente, inclusive Nimrod, el que construyó la Torre de Babel, era un bisnieto de Noé y él fue el que construyó esa torre de la desobediencia. Bueno, para no enfocarnos mucho en la tercera dispensación, que es muy interesante y la vamos a estudiar, a esa posiblemente es la que más tiempo le vamos a dedicar. Vamos a ver con mapa, vamos a ver con los nombres de los hijos de Noé, a dónde los mandó a China, los mandó a Egipto, los mandó a todos estos lugares con mapas, los vamos a ver en las clases que vienen. Así que hablo un poquito para que ustedes sepan se embullen, inviten a otros del material que vamos a estudiar. Así que eso es una dispensación, es la economía de Dios en todo lo que tiene que ver con su obra y con su casa. Así que hoy vamos a empezar con la dispensación, cómo se salvaban las personas en la inocencia. Vamos a distribuir la clase en varios puntos. Por ejemplo, los mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos de Dios para esa dispensación? Y vamos a estudiar los más detalles que podamos de esos mandamientos. Luego, la salvación. ¿Cómo era que las personas eran salvas en esa dispensación? Luego, la naturaleza. ¿Cómo era la naturaleza en esa dispensación? Porque fíjense, cuando hay un cambio de dispensación, estas son las cosas que cambian. Cambia el pacto de Dios. Vaya, la persona se salvaba en la inocencia, diferente que en la ley y diferente que en la gracia. Cambia el pacto de salvación. ¿Qué más cambia? Cambia la naturaleza. Vemos que cada vez que hay un cambio de dispensación, hay cosas que cambian en el planeta totalmente en cada una de estas dispensaciones. Por darle un ejemplo, mire, de la dispensación de la conciencia a la dispensación del gobierno humano, hubo un diluvio. ¿Ves? De la dispensación de la promesa de Abraham a la ley, hubieron 10 plagas en Egipto. De la dispensación de la gracia a la gran tribulación, la Biblia dice que los aerolitos van a caer sobre la tierra, que los volcanes van a explotar. Entonces, cada vez que hay un cambio de dispensación, cambia el pacto de salvación, hay cambios en la naturaleza y hay otra cosa que cambia. Cambia la morada de Dios, cómo Dios mora con el hombre. Por dar un ejemplo, ves, en la inocencia, Dios hablaba directamente con el hombre, cara a cara. Ya para la dispensación de la inocencia, perdón, de la conciencia, la que sigue, después que Adán y Eva pecan, la manera que Dios se relaciona con el hombre es diferente. Para darle otro ejemplo, el Espíritu Santo en la dispensación de la ley obraba sobre las personas y a las pocas personas que llenó, era temporario, los llenaba para que hicieran la tarea que tenían que hacer y después ya no eran más llenos del Espíritu Santo. Era una cosa temporaria, eso lo vemos en la Biblia. Y solamente algunos profetas, reyes, personas muy escogidas tenían estas experiencias con el Espíritu Santo. En la gracia el Espíritu Santo está disponible a todo creyente. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Una promesa que Dios dio en el Antiguo Testamento, en el profeta Joel, cientos de años antes de Cristo, que se cumple en Pentecostés. Y el mismo Pedro repitió esta promesa a aquellos hombres que los veían a ellos hablar en lengua y ver los prodigios, los milagros de Dios y ver a los 120 llenos del Espíritu Santo y decían que estaban borrachos, que estaban ebrios. Y Pedro les citó lo que el profeta Joel predicó cientos de años antes. Aquí dice el Señor que en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. También Cristo en Juan capítulo 7 nos dice la Escritura que cuando el Señor estaba enseñando en Jerusalén y la gente estaba escuchando, dice la Biblia que el Señor levantó la voz y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y el apóstol Juan nos interpreta esto que Jesús dijo y dice ahí en Juan capítulo 7, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Así que ven que en cada dispensación hay un cambio de la morada de Dios. Tú ahora puedes ser templo del Espíritu Santo. Es la única dispensación. Eso no va a pasar. No va a pasar. No pasó en la ley. No va a pasar en la gran tribulación. No todos van a ser llenos del Espíritu Santo. 144,000 sellados y algunas personas que Dios escoja. Este privilegio de que todo creyente que tenga la fe en Cristo Jesús, este privilegio, tiene el derecho que Dios nos da. No te lo da la iglesia, no te lo da el pastor, un derecho que te da Dios de tener el Espíritu Santo, y dice la Biblia que somos casa y morada de Dios. Así que estos son los tres elementos que cambian cuando hay una dispensación. El pacto de Dios es diferente. ¿Ves? A nosotros no se nos ha dado un pacto donde hay un árbol y Dios ha dicho, no comas guayaba o no comas mango. Puedes comer de todos los demás, pero de esto no puedes comer. Ese pacto ya dejó de ser. ¿Ves? Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto basado en mejores promesas, dice el libro de Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. Así que aquí vamos ahora con la primera dispensación, la inocencia. Y nos vamos en su nota. Si ustedes se fijan, los números principales en sus notas tienen números romanos. Ahí está el número 1, lo estoy viendo en la pantalla, usted lo puede ver también. Y dice la inocencia. Los subtítulos tienen números regulares, números latinos. Y luego esos números latinos también están divididos en letras A, B, C, D. Así que yo voy a ir citando dónde estoy en la hoja del libro para que usted me siga. Voy a tratar de leer lo más literal posible de lo que tenemos en la clase, y que usted la tiene ahí, y según vamos avanzando la hoja va a ir subiendo y usted va a ir pudiendo leer conmigo. La primera dispensación, la inocencia, ahí estamos. Génesis capítulo 1, vamos a Génesis capítulo 1, aquí donde aparece esta primera dispensación. Este es el mandamiento. Este es el mandamiento que Dios le da a la iglesia, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Algunas veces me equivoco también. Eso es bueno, que se sepa que somos seres humanos, vasijas de barro con defectos, todo. Así que si me equivoco, ore por mí. Génesis capítulo 2, versículos 26 y 27. Leemos la palabra de Dios. Versículos 16 y 17. La nota está equivocada en su hoja. Miren, no lo había notado. No había notado que esto tenía tantas veces que he dado la clase. Pero viene siendo Génesis 2, 16 y 17. Correcto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense en el mandamiento con mucho cuidado. Porque cada palabra aquí cuenta. ¿Qué está diciendo Dios? De todos los árboles que yo he creado, de todos puedes comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Fíjense que Dios podía haber dicho, este es el árbol prohibido. Y ese título le hubiera dado, y nosotros le damos ese título, el árbol prohibido. Pero Dios le da un nombre. Lo ven aquí. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Así que aquí vemos el mandamiento. Ahora, vamos a ver ahora, nos vamos al capítulo 1, versículos 26 y 27, para ver cómo estaba el hombre cuando Dios lo creó. Eso está ahí en sus notas. Hemos regresado un poquitito atrás. Usted lo ve, Génesis 1, 26, 27 y versículo 31. ¿Qué queremos ver en estos versículos? Ya vimos el mandamiento, lo vamos a leer otra vez despacito. Y ahora queremos ver la condición, cómo Dios creó al hombre. Porque hay una diferencia de cómo nosotros estamos hoy, de nuestra naturaleza hoy, a la naturaleza de los hombres en la inocencia. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Y aunque sea brevemente, aquí está claramente la Trinidad, porque vemos que Dios está hablando con alguien que es semejante a Él y que tiene poder de crear. Y le está diciendo, Dios no dice, fíjense que todas las demás cosas, sea la luz, sea los cielos, sea la tierra, pero aquí hay una invitación, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que aquí vemos el libro de Juan capítulo 1, no puedo en cada tema abundar mucho, porque entonces no puedo avanzar en el tema que nos toca, pero en Juan capítulo 1 vemos la descripción detallada que Jesús estuvo involucrado en la creación de todo lo que existe. Ahí usted lo puede leer en Juan capítulo 1. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó al hombre a su imagen. Fíjense que lo único que ha sido creado a imagen de Dios somos nosotros, los seres humanos. Qué lindo los animalitos, qué linda la naturaleza, qué precioso usted va al campo, va a la playa, siente las olas, siente el mar, siente la música, las melodías que crean la naturaleza, los árboles, con el viento. Los grandes compositores de la antigüedad como Beethoven y Mozart se iban al campo y ahí escuchaban. Tenían un oído tan afinado que ellos podían identificar las notas que estaban tocando los árboles. Y de ahí componían sus grandes sinfónicas, oyendo la nota que daba un árbol de fruta, un árbol verde. Cada árbol, cuando el viento le pega, da una nota diferente y distinta. ¿Usted se imagina eso? La grandeza de Dios. Ah, bueno, pero de todo lo que Dios creó, lo único que es a su imagen y semejanza somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos espíritu. ¿Ves? ¿Qué es Dios? Él lo dijo. Porque Dios es espíritu. Y el único ser que tiene espíritu, los animalitos no tienen espíritu. Tienen reacciones, tienen una carne, pero nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y somos el único ser que tiene espíritu y ahí estamos hechos a la semejanza de Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y aquí lo vemos que Dios pone a la hembra y al varón en el mismo nivel. Porque han habido tiempos en la historia donde se creía y se practicaba que la mujer era un ser inferior al hombre. Tenemos diferentes, de acuerdo a Dios, tenemos diferentes tareas. Pero en cuestión a nuestros derechos con Dios, somos iguales. Dios lo creó a su imagen. La mujer tiene espíritu, el hombre tiene espíritu. Y bueno, ahora nos vamos al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Esto incluye al hombre. Esto incluye al hombre y a la mujer. Y aquí que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así dice. Eso ustedes que están leyendo conmigo. Miren lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Usted está diciendo, hermano, ¿qué usted se está saltando algo importante en la Biblia? Sí, lo he hecho deliberadamente, adrede, a ver si ustedes se dan de cuenta, porque así hacemos un énfasis superior en lo que dice. Miren lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. En gran manera. Así que esto nos describe la naturaleza del hombre cuando Dios fue creado. Así que el hombre fue creado inocente al pecado. Podemos decir que perfecto. Podemos decir que perfecto, pero con voluntad. Porque si no hubiera tenido voluntad, no pudiera haber escogido desobedecer a Dios. Qué misterio, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿y para qué Dios hizo ese árbol? Bueno, mire, Dios podía haber hecho el árbol, podía haberlo prohibido. Vamos a leer los versículos de la prohibición otra vez en el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esto es lo permisible. Puedes comer de todo.
Pero aquí viene un pero. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y cuántas veces a mí me han dicho? ¿Y para qué Dios puso ese árbol allí? Bueno, porque ahí es donde se prueba si tú quieres servir a Dios o no. Esto es lo que se llama libre albedrío. Desde el principio de la Biblia lo vemos. Aquí pudiéramos entrar en temas muy profundos de la predestinación, de la elección divina y de muchas cosas, pero libre albedrío, Dios se lo dio. En otras palabras, que cuando aún Adán y Eva, cuando Eva extendió la mano, porque Adán no comió del árbol, Adán comió del fruto. La Biblia dice, y su mujer le dio, y él comió también. Así que ella extendió la mano, comió del fruto, y después que comió, se lo da a él, y él sabiendo, porque si él no hubiera sabido que era el fruto prohibido, entonces es inocente. Pero él sabiendo, porque conocía ese fruto, lo veían todos los días. Vamos a ver más adelante que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto, por donde ellos pasaban todos los días. Yo al principio que me convertí al Señor y leí esto y dije, y Señor, ¿por qué tú no pusiste ese árbol allá escondido, allá atrás, donde nadie lo viera? Dios lo puso en medio, porque el pecado está en medio de todo lugar que vamos nosotros. Y todos nosotros tenemos que hacer lo mismo que Adán y Eva, escoger o no escoger. Vaya, no tenemos que hacer lo mismo. Déjame arreglar eso. Algunas veces yo no siempre digo las cosas correctamente, pero trato. Nosotros tenemos el mismo derecho de Adán y Eva, comer o no comer, caer en el pecado y actuar en él o no. Y tenemos un derecho mayor en la gracia, porque si por casualidad caemos, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo, el cual es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos por la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, podemos recapacitar. Estoy tratando de buscar la palabra más exacta. Corregir nuestro error, no por nuestro mérito, sino porque Él ya pagó por nosotros. Entonces vemos aquí que Dios no tenía que haber creado este árbol. Dios no tenía que haberlo puesto en el medio del huerto donde ellos continuamente caminaban y andaban, sino allí Dios lo puso adrede, a propósito. Porque Dios no quiere que nadie le sirva obligadamente. Mire, si no pone el árbol, entonces Adán y Eva eran robots. Adán y Eva no tenían elección, no tenían libre albedrío. Fíjense que aún, ahora aquí me voy a ir un poquito lejos del tema, pero tiene que ver con esto. Aún los ángeles fueron creados con libre albedrío. Hoy no tienen ya libre albedrío. Pero cuando Dios creó a Lucifer, que se llegó a convertirse en Satanás, lo creó como un querubín precioso, como un arcángel. La Biblia lo llama un arcángel, que tenía el ministerio de la alabanza, tenía el ministerio de dirigir la orquesta que adoraba a Dios. Por eso es que Satanás tiene tanto éxito con la música. Pues claro, imagínense, él dirigía la orquesta mejor que ha existido sobre la creación, dirigía a los ángeles perfectos de Dios en la adoración sublime a Jehová, Dios Padre Todopoderoso. Bueno, pero Dios creó a todos sus ángeles primero con voluntad, con libre albedrío. Y una tercera parte de los ángeles decidieron seguir a Lucifer. Y Lucifer decidió subirse al trono de Dios y usurpar, tratar de dar un golpe de estado, tratar de usurpar el trono de Dios y él convertirse en Dios. Siempre él ha querido convertirse en Dios. Es más que eso vamos a ver hoy, que fue lo que le ofreció al hombre. Le ofreció al hombre ser un Dios. Y tristemente Eva cayó en eso y Adán también cayó. Así que Dios creó al hombre con libre albedrío y a los ángeles. Una vez que los ángeles escogieron servir a Satanás, ya quedó fijo para siempre de los siglos esa condenación.
y 2/3 partes de los ángeles decidieron seguir a Dios. Y entonces ahora sí que quedó fijo su libre albedrío en obediencia a Dios. Y eso nos va a pasar a nosotros también. Nosotros tenemos libre albedrío ahora. Usted puede escoger ahora si sirve a Dios o no. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo te está llamando en este momento a través de este estudio. De muchas maneras te está llamando Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz, ¿ves? Si oímos su voz, sentimos su presencia, porque primero para venir a Dios tienes que sentirlo. Tienes que sentirlo. Nadie puede venir a Dios sin sentirlo. Pero todo ser humano, Dios le da la oportunidad de sentir a Dios de alguna manera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjense que el que abre la puerta no es Dios. Dios viene a ti. Dios te trae su palabra. Dios te permite sentirlo. Pero eres tú el que decides si le abres la puerta de tu corazón o no. Apocalipsis 3:20, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, fíjense que ahí califica a los chinos, los negritos, los latinoamericanos, todos califican. Si alguno oye mi voz, la primera parte es todo lo que él hace. Es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él ya vino, él ya nació, él ya hizo milagros, ya murió, resucitó, se sentó a la diestra del Dios Padre. Y él vino, es aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Él vino hasta la puerta de nuestra vida con todo. Si alguno oye mi voz, nos trajo su palabra. Lo siente, sientes el toque de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. La acción es del que está dentro, ¿ves? La acción es del ser humano. Ahí está el libre albedrío. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Debería decir, yo entraré a ella si se está refiriendo a una casa o si se está refiriendo a una puerta de verdad. Pero esto es un pasaje bíblico que está espiritualizando la salvación. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20, léalo cuando tenga tiempo. Entonces vemos que Dios, así como Adán y Eva, nos ha dado un mandamiento y es nuestra decisión si tú lo aceptas o no. Dios no quiere que nadie vaya a la eternidad obligado. Eso usted lo tiene que decidir aquí. Pero una vez que usted lo decida aquí y usted pase de este mundo al otro mundo y usted pase al otro mundo en Cristo, ya su libre albedrío va a desaparecer. Y lo único que usted va a poder hacer es servir a Dios. Así como los ángeles, 2/3 partes de los ángeles aceptaron al Señor. Y cuando se ha oído que un ángel que servía a Dios se ha ido para el mundo o ha empezado a practicar el pecado, ya no ves, porque quedó fijo. Entonces, en el más allá, si tú no tienes a Cristo, tu eternidad está fija al infierno, a la condenación eterna, porque no hay purgatorio, eso no existe en la Biblia, no hay lugar medio. La Biblia nos enseña bien claro que hay un infierno y que hay una gloria. Si tú crees en Cristo y aceptas lo que Dios Padre decidió, porque fue una decisión de Dios Padre, que para ir a la eternidad hay que creer en lo que su Hijo hizo en la cruz por nosotros. La paga de nuestros pecados por la sangre inmaculada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Una vez que el rapto venga, que tengamos un cuerpo glorificado o que una persona muere y pasa de aquí a esta vida, ya los que están en el cielo no pecan. Usted no ve a nadie que dice la Biblia que en el cielo no hay dolor, no hay tristeza, no hay mal, no hay maldición. ¿Qué es el pecado? Una maldición. Entonces, cuando pasamos de esta vida y somos salvos, ya lo único que sentiremos es servir a Dios. Así como cuando tú eras niño te gustaba jugar canica y ya no te gustan. Había un tiempo que a los niñitos no les gustaba, las niñitas no les gustaba enamorarse porque el niño no le gusta eso. Pero cuando tú agarras como 12, 13 años, empiezas a ver y dices, ¿y esta niñita que está a mi lado quién es? Y se despierta algo, ¿verdad? Y empiezas a ver esa atracción de tanto una jovencita por un hombre por una mujer. Eso que no existía, ¿verdad? No existía, pero ahora existe.
Entonces, así será el cambio en nuestra naturaleza. Habrán cosas que ya no tendrán valor para nosotros. Mire, yo voy a cumplir 66 años en unos pocos días. Hay muchas cosas que a mí me gustaban antes y a mí no me gustan, no me interesan para nada. Perdieron su valor. Bueno, en la eternidad lo único que nos va a gustar es adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces vemos aquí ahora, vamos a entrar aquí en profundidad en este asunto del mandamiento. Mira, mandamiento. Este es el mandamiento que Dios le da a Adán. Estoy diciendo a Adán y a Eva, por supuesto, pero vamos a ver unos detalles tremendos. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, estoy a Génesis 2, capítulo 2, versículo 16, diciendo, fíjese que esto es un mandamiento, esto no es si tú quieres o no quieres, bueno, si tú quieres tener vida, esto es lo que tienes que hacer. De todo árbol del huerto podrás comer, de todas las cosas que Dios nos ha concedido en su palabra podemos comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que ahí vemos el mandamiento que Dios le da a Adán y Eva, teniendo un cuerpo perfecto, siendo totalmente inocente, no conociendo el pecado, no conociendo la desobediencia a Dios. Así que ahora vamos al capítulo 3, versículo 3. Y vamos al del versículo 1 en adelante. Aquí vamos a ver el encuentro de Eva con el enemigo. Ya Lucifer, que había sido el arcángel que dirigía las alabanzas en el cielo, ya pecó contra Dios y ahora es Satanás, el enemigo, el que se opone. El nombre Satanás significa el enemigo, el que se opone. El que se opone a quién, a nosotros, porque Satanás le hace creer a las personas para que lo sigan a él, que él les va a dar riqueza, que él los ama, pero Satanás no ama a ningún ser humano, porque todo ser humano tiene la imagen de Dios, tiene adentro espíritu y él odia a eso, odia a eso. Así que es el enemigo, es el que está contra Dios, contra todas las cosas de Dios y contra nosotros. Y ahora vemos aquí algo muy interesante, el capítulo 3, versículo 1, estamos estudiando la primera dispensación, el primer pacto que Dios hizo con el ser humano. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense que aquí me voy a adelantar ya a mis notas mucho, las notas que usted tiene ahí, lo que voy a decir usted lo tiene anotado aquí también. Aquí viene la primera mentira, el primer pecado en un planeta perfecto. Hasta este momento, hasta esta frase, fíjense que el primer pecado viene en una frase. Vaya, el tratar de torcer la palabra de Dios, eso es lo que está haciendo. Fíjense, le está haciendo una pregunta a Eva para retarla, para obligarla a contestar. El error principal de Eva es ponerse a contestarle al diablo. Al diablo usted no tiene que contestarle nada. ¿Ve? Por eso yo no pierdo mi tiempo con algunos sectarios. Hay algunos sectarios que vienen a mi casa, me tocan la puerta y que quieren conversar de la Biblia. Yo les digo a ellos, bueno, si usted quiere saber del Señor Jesucristo y su palabra, con mucho gusto, yo me siento con usted a estudiar la palabra. Pero si usted viene a enseñarme a mí sus doctrinas que niegan la divinidad de Cristo, que niegan que no hay un infierno, que niegan que el Espíritu Santo es una persona y dicen que es una fuerza activa. Si vienen a enseñarme eso a mí aquí y yo no tengo tiempo ni me interesa, ¿ves? Porque con Satanás no se puede dialogar. A Satanás lo que hay es que reprenderlo y ignorarlo. ¿Ves? Por la sangre de Cristo reprenderlo. Y el error de Eva es tratar de aclarar y ponerse a conversar con Satanás. Mira cómo se lo lanza. En su Biblia está, estamos en Génesis 3.1, en su Biblia está en signos de interrogación, de pregunta.
El diablo preguntándole a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eva, siendo una mujer perfecta, porque no tenía pecado, tiene que haber detectado que hay aquí una mentira, que aquí hay una calumnia. Esto, lo que el diablo está haciendo es calumniando a Dios. Porque Dios no dijo eso. Dios dijo lo contrario. Dios dijo que podían comer de todo árbol. Pero fíjense cómo Satanás tuerce las cosas de Dios. Porque con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva escucha esto. Y aquí empezó su error, en tratar de contestarle. Otra vez, ya sé que lo he dicho bastantes veces, pero al diablo no hay que contestarle nada. No hay que invertir tiempo con él, hay que pisotearlo por la sangre y el poder que Cristo nos ha dado. Y dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mira, ¿usted cree que Satanás va a creer la palabra de Dios? Ya la sabe. ¿Cómo Satanás supo torcer la palabra de Dios? Bueno, porque la aprendió primero. Él sabía que Dios le había dicho al hombre que podía comer de todo árbol. Pero ahora viene y la tuerce y le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Entonces ahora Eva trata de enseñarle la palabra de Dios a Satanás, que la conoce mejor que ella. Pero el fruto del árbol que está en medio, ahora fíjense, esto es muy importante. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer de todo árbol que Dios ha plantado aquí. Yo me trato de imaginar cómo habrán sido los mangos que Dios sembró. Si usted se imagina, si el mango, algunos mangos son tan deliciosos, usted se imagina los mangos del huerto del Edén, la guayaba, la guanábana. Aquí la hermana Margie ya le está dando ganas y a Raúl. Aquí me miran, Margie y Raúl, estos siervos de Dios que me ayudan tanto a mí, que ellos son los técnicos que Dios permite que todo esto pase. Ellos son los que figuraron en ponerle a usted la página ahí. Y yo estoy hablándole y ellos le dan ganas de irse a comprarse un batido de guanábana, de chirimoya. ¿Cómo serían todas las frutas tremendas que Dios había puesto allí? Y Eva dice, todo árbol podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ponga atención aquí, porque hay veces que leemos esta cosita tan rápido. Lo primero que tenemos que ver es que aquí se aclara dónde estaba el árbol prohibido. Pero del fruto del árbol que está en medio, está en el medio del huerto, donde ellos pasaban todo el tiempo, que cada día ellos tenían que decirle que no al pecado. Todos los días ellos tenían que decirle que no a la desobediencia y obedecer el mandamiento de Dios todos los días. Y hasta ahora no había tenido problema. Hasta ahora le habían pasado por al lado de ese árbol todo el tiempo y comido de los frutos alrededor. Pero ahora que el diablo pone una tentación, junto con la tentación hay un ataque a los sentimientos. Pero la tentación no viene vacía. Por ejemplo, si a usted no le gusta, ¿qué ejemplo puedo dar? A ver, si a usted no le gusta, hay gente que no le gusta la bebida, nunca la han tomado. El diablo no te va a tentar con eso. Si un hombre es mujeriego, con eso es que te va a tentar el diablo. Con la tentación vienen un ataque a los sentimientos, al paladar, a la vista. Vamos a leer en el pasaje que Eva dice que miró el árbol y que lo vio agradable, que lo vio bueno para comer. Sí, lo veía todos los días lo veía, pero hay que entender que cuando el diablo manda una tentación no son solamente palabras, sino que en el mundo espiritual, en el mundo que no se ve, el enemigo sabe cuál es tu debilidad y te ataca ahí, pone sentimientos en la avaricia, sentimiento en el robo, sentimiento en la fornicación. Te pinta un cuadro de la fornicación en tu mente. ¿Ves? Y vemos aquí como ahora Eva empieza a sentir una atracción por lo prohibido, por el árbol que Dios le dijo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios.
Fíjense que está diciendo, dijo Dios. Presta atención. Muy importante esto, mira. Ella está diciendo que dijo Dios. Así que lo que ella va a decir ahora, que vamos a leer, no puede ser una mentira. No puede ser una exageración. Porque ella todavía no ha caído en pecado. Ella todavía no ha comido de la fruta prohibida. La muerte iba a entrar y el pecado iba a entrar cuando ella comiera de la fruta. Pero mire lo que dice Eva con cuidado. No comeréis de él ni le tocaréis. Note, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Vamos a compararlo con lo que Dios le dijo a Adán en el capítulo 2, versículo 17. A ver si usted nota la diferencia. Mire, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Otra vez, note la diferencia. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese es el mandamiento. Hasta ahí está. Pero mire lo que dice Eva. Eva está diciendo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ella está diciendo, dijo Dios. Así que no puede ser mentira. No puede ser una exageración. No comeréis de él ni le tocaréis. Aquí hay algo agregado. ¿Lo notan? Notan que en el mandamiento que Dios le da a Adán no dice nada de tocar, sino dice que no coma. Vaya, que Adán hubiera podido tocar la fruta y no tener condenación. Pero hay a la mujer, Dios le agrega un pedacito al mandamiento. No comeréis de él ni le tocaréis, le dijo a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él creó a la mujer. Y yo no sé si usted sabe esto o no. No se enojen, porque esto no es nada malo, pero todo lo bueno se puede usar mal. Todo lo bueno se puede usar mal. Dios creó a la mujer y la creó curiosa. Mira qué revelación le estoy dando. Las mujeres son curiosas. Por eso se arreglan el pelo. Por eso se sacan las cejas. Aunque hoy en día los hombres lo están haciendo también. Bueno, tema para otro día. Pero por eso son tan detallistas. Yo no sé, hay cosas que mi mujer se fija que ni cuenta me doy yo. Y ella se fija porque Dios la creó así. Y por eso Dios le da una orden extra a la mujer. Ni le tocaréis, porque el Señor sabía que si la mujer extendía la mano para tocarla, ya, se acabó todo. Entonces aquí podemos deducir, y no tiene nada del otro mundo, de que Dios le dio a Eva en alguna cita con ella instrucciones extras. ¿Y por qué nos asombra si Dios hablaba con ellos todo el tiempo? Tenía una relación con los dos. Y viendo la curiosidad de Eva y sabiendo Dios todas las cosas, le agregó ese pedacito y no le tocaréis para que no muráis. Así que vemos aquí que el mandamiento original no incluía nada de no le tocaréis. Pero Dios, cuando habla con Eva, viendo el peligro que venía, le pone algo extra para que ella ni siquiera se atreva a extender la mano y tocarlo. Entonces la serpiente, versículo 4, dijo a la mujer, no moriráis. Otra mentira más. Vaya, para este punto, por eso es que el juicio de Dios sobre Adán y Eva es tan severo. Si Adán y Eva hubieran sido inocentes, si ella no se hubiera dado de cuenta de que el enemigo está mintiendo, que el enemigo está levantando una calumnia a Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo que si comen de ese árbol van a morir. Y el diablo está diciendo, eso es mentira. Eso es un invento de Dios. Vaya, que Eva en su naturaleza perfecta, en su naturaleza inocente, detectó la mentira, detectó el engaño. Porque usted y yo, que tenemos una naturaleza caída, y que nos dimos gusto antes de servir al Señor en mentir
Y algunos cristianos hoy en día todavía se echan tremendas mentiras. ¿Ves? Pero ahora por lo menos tratamos de no mentir, porque estamos en Cristo, en el nombre del Señor. Pero cuando una persona te miente, tú lo puedes detectar. Cuando una persona miente en los ojos, hay algunas personas que son especialistas en mentir, como Satanás. Pero Eva podía detectar. Mire, cuando Satanás le dijo a Eva, no comeréis, Dios le dijo a Eva que no comiera ni le tocara, pero el diablo dijo, con que Dios, de una manera burlona, fíjense, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ve, ahí mismo Eva tenía que haberlo reprendido, porque Satanás está calumniando a Dios. Ella sabe muy bien lo que Dios había dicho. Inclusive Dios le había puesto en el mandamiento a ella una cosita extra para que no cayera. Sin embargo, ella siguió jugueteando con Satanás, y con el diablo no se puede juguetear. Mire lo que le pasó a Lot por echar las tiendas poquito a poco hacia Sodoma y Gomorra. Entonces, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra mentira más. ¿Cómo que no moriréis? Si tu creador, el Dios que tú estás viendo todos los días, el Dios que te ha puesto en un mundo que en el versículo, capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios, no lo bendijo Adán, no, los bendijo a los dos y les dijo, es para los dos, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, juzgarla, señorear los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He aquí os he dado toda planta que da semilla. Tremenda bendición que Dios le da cara a cara. Están viendo a Dios. ¿Cómo es que ahora se va a aparecer este diablo, esta serpiente? Se va a aparecer y mentir. No vas a morir. Ya, oye, por lo menos la segunda vez era para que Eva se diera de cuenta de que esto está súper mal aquí. Sino que sabe Dios. Mire lo que le ofrece el diablo. Mire lo que le ofrece Satanás al hombre. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Lo está leyendo conmigo? Se lo voy a leer otra vez. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Satanás le ofreció a Adán y Eva ser como Dios, lo que él quiso hacer. En otras palabras, él quiso hacer eso y quedó maldecido. Quedó convertido de Lucifer a Satanás, el enemigo. Satanás tiene varios significados. El enemigo, el que está contra Dios, el maldecido. Satanás no quería irse para el infierno él solo, con sus angelitos, con sus demonios caídos, sino que quería hacer gusto que lo que Dios más amaba de su creación, que nos amó tanto que nos hizo a su imagen y semejanza. Satanás quería darse gusto de llevarse para el infierno juntamente con él y darse el gusto de lo que Dios más amaba. Y recuérdense que aquí no hay miles de personas en el mundo, nada más hay dos seres. Solamente Dios aquí tiene dos personas que lo alaban, dos seres humanos que lo glorifican. Tiene 2/3 partes de los ángeles que lo adoran y que lo alaban, pero él quería su creación. El ser humano que él creó, Adán y Eva, que los hizo a su imagen y semejanza, los únicos que adoraban a Dios. Satanás dijo, se lo voy a quitar. Así quiso ser el enemigo conmigo, contigo, con todos nosotros. Robarnos la bendición de Dios y ofrecerlos a ser sus dioses. Bueno, el hombre hoy en día quiere hacer su propia voluntad, quiere regir su propia vida. Eso es ser un Dios. Quizás alguien dirá, pero hermano Kilo, usted no decide cosas, usted no rige su vida. Sí, pero con Dios, con el Señor a mi lado, tratando cada día de obedecerlo, tratando
No pretendo yo ser el mejor cristiano. No, estoy muy lejos de eso yo. Pero lo que sí digo es que trato. ¿He fallado yo en mis 45 años servir a Dios? Sí, he fallado. Muchas veces le he fallado a Dios. Pero gracias al Señor que su misericordia infinita ha sido grande en mi vida, grande en mi vida. Y bueno, aquí vemos la promesa de Satanás. Y mire después que Satanás hace eso, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Le prometió al hombre ser Dios. Han habido hombres que se creen que son dioses. Pero bueno, la realidad y la vida espiritual nos muestra que no somos dioses, que somos seres muy defectuosos. Y mire lo que acontece en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero si lo veía todos los días. Pero como expliqué anteriormente, cuando viene una tentación, no solamente vienen palabras huecas y vacías, sino que Satanás te lanza una visión mental, un deseo. La tentación viene con deseos, con pasiones. Y ahora Eva, mire el árbol. ¿Y qué dice la Biblia? Y dice, y tomó de su fruto. Por eso Dios le dijo, y no le tocaréis. Porque ella extiende la mano y toma de su fruto y comió. Fíjense, el hombre no toma del árbol. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ella toma de la fruta, come. En ese momento no cae muerta. ¿Ve? Porque Dios está hablando de una muerte espiritual, una muerte física, pero también una muerte espiritual sobre todo. Así pasa con muchas personas que están sirviendo al Señor, que desobedecen a Dios y como no caen muertos, no cae un rayo y los mata, dicen, no pasó nada. Y entonces incrementan, le suman al error, le suman al pecado, porque no entienden la misericordia de Dios. Que cuando somos desobedientes, Dios en su amor y en su misericordia espera que nos arrepintamos y que lo buscamos a Él. Bueno, Eva, ¿qué hace? Come de la fruta y fíjese, el hombre no va y agarra. Él le da a ella. Y él comió. Bueno, aquí se hundieron los dos. No estoy minimizando la acción de Adán, porque Dios le dijo a él, Dios no le dijo nada a él de tocar, ni agarrar. Dios le dijo a él de comer, porque Dios sabía que ella era la que iba a extender la mano, porque Dios sabe todas las cosas. Pero fíjense que aún sabiendo Dios todo eso, no lo evita. No lo evita. Dios podía haber hecho que se abriera la tierra y se tragara el árbol. Cuando Eva hizo así, Dios podía haber hecho que la mano se le quedara tiesa. Es más, que hay algunas partes en la Biblia donde hubieron hombres que cuando apuntaron a un siervo de Dios para maldecirlo, se le quedó la mano tiesa. Dios podía haber hecho que se desmayara Eva. Dios podía haber hecho que se abriera la tierra y se tragara el árbol. Pero no hizo nada de eso. Porque hay algo que Dios respeta más que todo en nosotros. Tu decisión. Ha hecho una pausa ahí deliberadamente para que se nos meta esto acá. Mira acá. Tu decisión la respeta Dios. Dios nos creó con libre albedrío. Y nosotros decidimos todos los días si comemos del árbol prohibido o no. Este árbol prohibido es un mensaje espiritual. Es una tipología, una representación de la vida espiritual. Cada minuto, cada día tenemos la oportunidad de comer de lo que Dios prohibió o no. Entonces tenemos que hacer la decisión que hizo Adán y Eva. Regreso aquí las notas. Vamos a leer la letra A en sus notas. Dice, diferencia entre lo que Dios dijo a Adán y lo que Eva dice que Dios dijo. Ya hemos explicado todo eso, pero se lo leo por si acaso usted me está oyendo y dice, ay, pero se me va a olvidar todo eso. Lo tiene en sus notas. Ahí está, mire. Yo solamente estoy hablando de lo que está en la nota y en la clase. La letra B. Esto indica otra cita con Dios y Eva.
Pues si Dios no lo dijo, entonces Eva mintió. Esto era imposible, en ese momento era imposible, pues no había pecado en el mundo todavía. No había pecado, pero Eva dijo en 3:3, Génesis capítulo 3, versículo 3, Eva dijo, Dios dijo. Entonces, si ella dijo, Dios dijo, antes de ella tener muerte y antes de tener pecado, es porque Dios lo dijo. Y entonces Dios le había advertido a ella cuidadosamente que no tocara. Génesis 3:3, la letra C, todo lo que he explicado está aquí. Se lo estoy leyendo ahora, primero lo quise explicar y ahora lo vamos a leer. Génesis 3:3, ni le tocáis. Esto indica de que Dios le encargó estrictamente y rigurosamente a Eva el abstenerse de este árbol. ¿Cuál fue el primer pecado cometido en la tierra? Génesis 3, versículos 4 y 5. El que cometió la serpiente llamó a Dios mentiroso. Cuando primeramente presenta lo que Dios dijo y hace una calumnia contra Dios. Así que Dios te ha dicho que no podáis comer de ningún árbol. Y la mujer se siente como obligada a aclararle. Otra vez, al diablo no tenemos que aclararle nada, allá él. Nosotros al diablo lo único que tenemos que reprenderlo. Entonces ella, oh no, Dios no dijo eso. Dios dijo que de todo árbol podemos comer, pero del árbol de que está en el medio del huerto, de ese no podemos comer ni lo tocaréis. Así que Dios le había dicho eso a ella. La letra D, ¿cuál fue el primer pecado cometido en la tierra? Génesis 3, versículos 4 y 5, ya lo hemos leído. El que cometió la serpiente llamó a Dios mentiroso al decirle a Eva, no morirás. Instó al hombre a ser Dios. Génesis 3:5, lo hemos leído también. Seréis como Dios. Génesis 3:1, echó una mentira para entablar o establecer una conversación con Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Así que nos vamos a la letra F. Dice, Eva, en su naturaleza perfecta, percibió que algo estaba mal. Y con todo y eso, persistió jugueteando con el enemigo. Debió haber reprendido a la serpiente. Así que todo lo que he explicado está aquí en sus notas. Usted lo está leyendo, lo tiene ahí. Puede sacarle lo autorizamos sacarle una copia a la hoja, no al libro, no al libro. Una vez llegué a una iglesia con los libros y el pastor me dijo, no, pastor, si aquí todo el mundo tiene sus libros. Y digo, ¿y cómo? Se habían ido a un lugar y habían duplicado 100 libros sin mi consentimiento. Y me dice, no, usted dijo que podíamos sacar copia. Y yo le dije, yo dije que puede sacar copia de la hoja. Si usted tiene el libro y le está dando clases a un grupo de personas, a su familia, a una escuela dominical, un estudio que da en la iglesia, tome la hoja, sáquele copia y la reparte para que los hermanos lean la hoja, pero al libro no. Porque imagínense entonces tanto trabajo que nos ha costado. Yo creo que no es justo, ¿no? Bueno, muy bien, ya hemos visto el mandamiento, hemos estudiado los detalles, algunos de los detalles porque hay mucho más. Por ejemplo, hay algo muy interesante. Imagínense que la serpiente nunca hubiera hablado. ¿Usted no nota que cuando la serpiente empieza a hablar con Eva, Eva no se alarma? ¿Cómo se sentiría usted si usted tiene un perrito y usted se va para el parque con su perrito a caminar? Y de repente el perrito le dice a usted, ¿cómo me gusta estar en este parque hoy? Me gustaría, y el perro te empieza a hablar. Mire, usted se vuelve loco. Bueno, primeramente dice, soy millonario, tengo un perro que habla. Pero ven que Eva no se alarma. Porque si vemos en detalles, hay cosas que por cuestiones de tiempo no podemos profundizar mucho en ellas. Dios trae todos los animales a Adán y a Adán le pone nombre. Estamos hablando de seres perfectos, de seres con una capacidad que nosotros no tenemos ya, porque Dios los hizo a su imagen y semejanza, perfectos, sin pecado. Entonces vemos que Eva no se alarma cuando la serpiente le pudo hablar. Es más, que la serpiente caminaba. Porque más adelante, cuando veamos la maldición
La maldición que Dios le da a la serpiente, mire en el versículo 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu tierra, de tu vida, todos los días de tu vida. Así que vemos que la serpiente arrastrándose es una maldición. La serpiente caminaba porque Dios, el castigo es que ahora se va a arrastrar. Eso quiere decir que no se arrastraba. Y la serpiente empieza a hablar con Eva y Eva empieza a hablar con ella. Eso quiere decir que esto era algo común. Bueno, hay gente hoy en día que entiende el lenguaje de los animales. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué hace esta bulla? ¿Por qué hace este gemido? ¿Entienden? Y eso que toda la naturaleza, incluyendo nosotros los seres humanos, estamos en una condición en este momento caída. Pero aquí esto es una condición perfecta, recién creado todo. Así que la serpiente hablaba anteriormente. Aquí vemos que este animal ha sido posesionado por Satanás y como un instrumento para hacer a Eva caer. Esta es la primera dispensación. Inocencia, porque eran inocentes. Y ahora voluntariamente comieron y ahora han heredado muerte espiritual y muerte física. Vamos a las notas, vamos al subtítulo 2, la salvación. ¿Cómo en esta dispensación la gente era salva? Bueno, en este caso, 2 personas nada más, hasta este momento. Adán y Eva. En el capítulo 2, versículos 16 y 17, ya lo leímos, ¿verdad? Que Dios les da un mandamiento diciéndole para que eran salvos. Fíjense, eran salvos, eternamente salvos. Dios los creó salvos. Fíjense que esto es al revés con nosotros. Nosotros nacemos condenados. Ellos fueron creados salvos. Y para mantenerse salvos, tenían que no comer del árbol prohibido, que Dios lo mencionó y le dio título, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en un ratito, si Dios me lo permite, voy a explicar esos términos, porque Dios los escogió. Eso quiere decir que Dios nos quiere enseñar algo. Entonces vemos aquí que ellos nacieron salvos y para mantenerse salvos tenían que obedecer a Dios. Nosotros es al revés. Nosotros nacemos condenados. El hombre nace con un pecado natural, heredado de Adán y Eva. Y para ser salvos tenemos que revertir eso. Fíjense, ellos eran salvos y fueron desobedientes y heredaron muerte. Nosotros somos condenados, ya tenemos una naturaleza condenada y tenemos que ser obedientes para recibir vida por los méritos de Cristo. Fíjense qué poder tuvo lo que hizo Adán y Eva, que todo ser humano que nace, nace con una naturaleza caída y vendida al pecado. Yo me he maravillado con mis hijos que se criaron en la iglesia, se criaron en la obra de Dios y de repente, niñitos, empecé a notar que me estaban echando mentiras. Yo dije, ¿dónde aprendieron? ¿Dónde aprendieron a echar mentiras? La naturaleza caída. ¿Ves? Entonces, fíjate, si lo que Adán y Eva hizo tiene tanto poder, que todo ser humano que nace con la desobediencia de ellos y con una naturaleza caída y vendida al pecado, va a pecar. Si no peca a los 3 años, peca a los 5 o peca a los 10, pero somos pecadores. Pero si eso que Adán y Eva tiene tanto poder para ser la herencia nuestra, pues más poder tiene lo que hizo Cristo. Si lo de ellos nos transmitió muerte, pues más poder tiene lo que Cristo hizo para transmitirnos vida en el nombre del Señor. Entonces, nuestra naturaleza caída, ahora nosotros revertimos lo que Adán y Eva hizo. Ellos estaban salvos, fueron desobedientes, heredaron muerte. Nosotros hemos nacido con una naturaleza caída, vendida al pecado, pero ahora aceptamos a Cristo y por los méritos de Él, por lo que Él hizo en la cruz, recibimos vida. El que está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas han pasado y aquí que todas son hechas nuevas. Me quedan unos 10 minutitos nada más para esta dispensación. En la próxima clase de jueves hablaremos de la dispensación de la conciencia. Seguimos leyendo las notas y vemos acá, un momentito, por favor, buscar aquí con qué apuntarle a mis notas. Así que vemos acá, subtítulo 2, nacieron salvos, pero para no perderla tenían que obedecer a Dios. En contraste con la gracia, el hombre nace perdido y tiene que obedecer para salvarse. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, vamos a leerlo rápidamente y deja ahí Génesis capítulo 2 y 3 marcadito con un lápiz, con un papelito, con algo, porque vamos a regresar ahí rápidamente. Juan capítulo 3. Tenemos que probar lo que estamos diciendo con la palabra de Dios. Versículo 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pues claro, el mundo ya estaba condenado. Sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, los que estamos condenados, ahora tengamos una oportunidad de tener vida y salvación. El que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, si rechazamos la salvación de Dios, ya tenemos una condenación porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que está bien claro en la Biblia, fíjese, que lo que nos acontece a nosotros ahora es revertimos la desobediencia de Adán. Ellos eran salvos, fueron creados perfectos, con una condición inocente, desobedecieron, heredaron muerte. Nosotros nacemos ya caídos, con una naturaleza vendida al pecado, y aceptamos a Cristo, obedecemos y heredamos vida eterna. Se revirtió lo que el diablo hizo en el huerto del Edén. Leemos la nota. Génesis 2:17, árbol de la ciencia del bien y del mal. Tengo que ir rapidito aquí porque hay mucho. Mire, cada una de estas dispensaciones es para dar, no le exagero, unas 4 o 5 clases en cada una de ellas. Y con todo y eso no terminaríamos. Pero en una clase pues se trata de hacer lo mejor que se pueda. Dice que la Biblia, Dios le llamó a este árbol. La Biblia lo llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 17. Hay que poner atención a estos nombres porque se los dio Dios. ¿Qué tiene de malo comer de la ciencia y del bien? ¿Acaso Dios no es bien? Fíjense, ciencia, bien y mal son los calificativos de este árbol. ¿Qué tiene de malo comer del bien? Bueno, ¿qué tiene de malo comer de la ciencia? Bueno, mire, Adán y Eva, dice la Biblia que Dios los creó y lo que Dios creó era bueno en gran manera. Mi pregunta, antes de caer Adán y Eva, antes de la desobediencia, en su condición de inocentes del pecado, ¿eran buenos? Eran tan buenos que no hay ningún ser humano que puede ser mejor que ellos. Entonces, ¿qué bien es el que quieren? ¿Tenían sabiduría y ciencia? Fíjense si tenían sabiduría y ciencia que Adán nombró a todos los animales de la tierra. Dios se los trajo y él los nombró. En otras palabras, que tenían una ciencia y tenían un bien que Dios le había dado, pero ellos desecharon el bien de Dios, el conocimiento de Dios, para abrazar el conocimiento prohibido y un bien que termina siendo mal. Mire, ¿qué pasa si usted va a la tienda? A ver cómo digo esto rápido. Y usted compra la mejor carne que haya. Y usted compra arroz o pasta. Y usted compra vegetales. Y usted compra los mejores productos que hay. Y prepara con todo su conocimiento y sabiduría la mejor cena posible con esa mejor carne, mejores productos. Y después que está todo hecho a la perfección, usted agarra una botellita de veneno
Y esa comida tan deliciosa, tan sabrosa, usted agarra esa botellita de veneno que no se detecta en el paladar, un veneno especial, y le echa una gotita a cada una de esas cosas. ¿Ves? Lo bueno más malo equivale a malo. ¿Lo ven? Aquello perfecto con un poquitito de veneno ya lo que trae es muerte. Bueno, el bien y la ciencia apartada de Dios lo que produce es mal. Por eso es el árbol prohibido. Porque las frutas que Dios le dio a comer y la naturaleza que Dios le dio a Adán y Eva era una naturaleza de sabiduría, de conocimiento y de bien. Y ellos no necesitaban otro bien externo. Esto aquí podemos elaborar mucho, pero el tiempo no nos permite y quiero llevarlo a otro punto muy interesante. ¿Por qué este juicio fue tan severo sobre Adán y Eva? Seguimos leyendo la nota, la explicación que le he dado, la letra B. Bien, ¿era Adán y Eva buenos? Sí. ¿Por qué? Porque su naturaleza que Dios les había mandado y le había dado, de ella salía el bien. Por lo tanto, no necesitaban otro bien externo. Así pasa con el hombre hoy, pero no basta con ser bueno. En el mundo hay gente muy buena, pero esto sería salvación por obras. El bien tiene que venir del Espíritu Santo nacido de Dios. En relación a la salvación, porque estamos hablando de esto, de una salvación espiritual. Por ejemplo, si una persona es buena, mire, hay gente que no es cristiana y son gente buena. Tienen pecado, pero mira, no cometen adulterio, yo los he conocido. Tienen moralidad. Y hasta dicen, yo no necesito ir a la iglesia, porque yo no engaño a mi mujer, yo no soy un ladrón. Pero es que la salvación no está basada en tus buenas obras. La salvación está basada en el bien de Dios. ¿Ves? Ellos desecharon el bien de Dios para agarrar el bien humano. Y la salvación, estamos hablando de la salvación de la vida eterna. Porque todo bien humano que tú hagas aquí, Dios te va a recompensar aquí. Si tú le das de comer a alguien, cuando tú necesites, Dios, aunque una de esas personas sea un ateo, si le hace un bien a alguien, Dios en su misericordia, a ese ateo, cuando ese ateo necesite, alguien le va a hacer un bien a él. Pero para la vida eterna, el único bien que vale es el bien de Dios, el bien de Cristo. Tenemos que aceptar a Jesús Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, lo que Él ganó con su sangre. Entonces eso sí nos da vida eterna. Porque no soy salvo por obras, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, sino por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia, sino por fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. En otras palabras, la fe que salva, aún la fe que salva, es algo que Dios pone en tu corazón y algo que Dios te regala. Bendito sea su nombre. Y para cerrar, para terminar, quiero que nos vayamos hasta la letra E, Fíjense que Eva dijo en Génesis 3:3 que el árbol prohibido, pero del fruto del árbol que está en medio. En otras palabras, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ya lo hemos explicado, el árbol prohibido estaba en medio del huerto. Pero mire con cuidado, en el capítulo 2, versículo 9, leamos con cuidado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. ¿Cómo eran los árboles? Deliciosos. No le bastaba tener miles y miles de árboles deliciosos que tenía que comer del prohibido, que todos los días lo veía, no le había hecho caso hasta que Satanás se lo apuntó y le puso la tentación. Mire, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y con cuidado, lee aquí. Y bueno para comer. Aquí viene la cosa, mire. También el árbol de la vida en medio del huerto. También el árbol de la vida en medio del huerto. En otras palabras, que el árbol de la vida del que Adán y Eva tenían que comer todos los días estaba en medio del huerto.
y el árbol prohibido estaba en medio del huerto, uno al lado del otro. Entonces, esto no es solamente una desobediencia al mandamiento de Dios, sino es que también desechar al árbol de la vida. Y la Biblia nos enseña, y así que no tengo tiempo para profundizar en esto, pero espero que el Espíritu Santo los lleve a usted a estudiar. Pero el árbol de la vida es un tipo de Cristo, de la salvación de Dios, porque ellos comían vida cada vez que comían de este árbol. Así que cada día, cuando ellos comían de este árbol de la vida y de todas las demás frutas deliciosas que Dios había hecho, todos los días ellos veían este árbol prohibido. Hasta que vino el diablo y tentó a Eva, y entonces, ay, mira qué bueno este árbol. Es bueno a los ojos, a la vista. Y me parece que debe tener buen sabor. Dice que notó que era delicioso y no lo había probado. ¿Ves? Porque la persona que no ha probado el pecado, los vicios, la fornicación, el adulterio, lo ve como algo codicioso. Pero es una esclavitud. El pecado te esclaviza. ¿Ves? Entonces Eva, ay, qué bonito. Entonces no es solamente desobedecer, sino que desecharon la vida eterna que Dios le dio. Desecharon a Cristo. Desecharon el árbol de la vida. Por eso es que hay un juicio tan severo. Porque ellos no son inocentitos al pecado, no tienen pecado, pero tienen sabiduría, tienen conocimiento. Eva entiende desde la primera mentira que le echa Satanás que hay una mentira, la puede sentir y sin embargo sigue jugueteando con el enemigo. El enemigo le dice, no, Dios te engañó, te mintió, no vas a comer, y todavía ella sigue ahí mirando al árbol. Entonces el enemigo le dice, mira, si tú comes de él vas a ser un Dios. Vas a ser igual que Jehová. Vas a ser igual que él. Era para que 3 oportunidades le dio Dios. Para que Eva hubiera dicho que el Señor te reprenda, Satanás. Era para que Eva hubiera dicho lo que Cristo dijo cuando Satanás lo tentó. Solo a Jehová tu Dios servirás y solo él adorarás. ¿Ves cómo Cristo no le permitió al diablo, sino le contestaba con la palabra de Dios? Era lo que Eva tenía que haber hecho. Y desecharon el árbol de la vida que estaba ahí a un lado. Ignoraron la salvación. Lo que tenía que haber hecho Eva es, en vez de haber estado mirando el árbol prohibido, haberse puesto delante del árbol de la vida y comer de la fruta para que recibiera fuerza y valor. Y así, hermanos, la sociedad y el mundo ha desechado a Cristo. No todos, porque millones y millones y millones en el mundo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero Él es el árbol de la vida, y si tú lo desechas a Él, la Biblia dice que no hay vida eterna. Suena fuerte eso. Algunas veces yo quisiera que no fuera así. Pero esta palabra no la hice yo. Esta palabra la ha hecho Dios para que yo lo obedezca. Y nosotros hemos leído los versículos que dice que sin Cristo, rechazando a Cristo, rechazando lo que Él hizo en la cruz por nuestra vida para limpiarnos de nuestros pecados, no hay salvación. Y el hombre continuamente, yo lo hice por 20 años de mi vida, ignoré a Cristo, sabiendo de Él, conociendo de Él, y que comía del árbol prohibido, buscando el bien, buscando la alegría, el gozo, el amor, la felicidad fuera de Cristo. Sabiduría, conocimiento, riquezas, avaricias. ¿Pero qué produce todo eso? Porque como todo eso tiene mal, porque está ausente de Dios, ausente de lo divino, termina todo en mal. Hasta que llegué el día que deseché el árbol de la ciencia del bien y del mal y comí del árbol de la vida. Acepté a mi Señor y mi Salvador a los 20 años y Él transformó mi vida hasta aquí. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias que has tenido conmigo, Señor. Te agradezco, Señor, que no me hayas abandonado, que no me hayas desechado a los momentos, Señor, que actué de una manera que a ti no te agradaba.
Pero a pesar de todo eso, tu amor hacia mí, hacia todos nosotros, tu Espíritu Santo que nos anhela celosamente, nos tienes aquí. Nos tienes aquí, Señor, sirviéndote a ti para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. 2 minutos quedan. Quiero invitarte a orar conmigo. Tú has escuchado esta clase. Espero que Dios haya tocado tu corazón. Si tú nunca has invitado a Cristo, si tú nunca has comido el árbol de la vida, te invito. Él me ha permitido, me ha dado la licencia de invitarte. Te invito juntamente conmigo para que hagas una oración y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si tú ya conoces al Señor y te has apartado o sientes que no estás viviendo para Dios en este momento como debes, te invito a hacer esta oración conmigo también. ¿Listo? A ver, ahí donde estás, en tu corazón, si puedes hacerlo audiblemente es mejor. Pero si estás en un lugar que no puedes hacerlo en alta voz, ahí en tu corazón, con sinceridad, di conmigo así. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón. Te invito a entrar en mi vida. Señor, límpiame con tu sangre de mis pecados. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Entra en mí, Señor, y lléname. Lléname, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche y el jueves a las 8 de la noche. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí. Emerson López. Emerson López. Dice, ¿y por qué al caer Adán y Eva no los castigó solo a ellos dos, sino que también a la humanidad que aún no había nacido, siendo que a los animales solo castigó a la serpiente y no a los demás animales? ¿Por qué Dios castigó a toda la humanidad y no solamente a ellos dos? Emerson, usted ha hecho una pregunta tremenda que me tomaría a mí otra hora y media explicársela. Pero rápidamente te digo que así lo decidió Dios. Dios dice que cada género engendra ese género. En otras palabras, el gato pare gatos y la vaca pare becerros y el toro no pare. Te quiero hacer reír un poquito. Bueno, ¿me entiendes? Cada género pare su género y el pecador pare pecador. Y por eso nosotros hemos engendrado esta naturaleza caída. Otra vez, tu pregunta merece muchos estudios bíblicos, merece muchos versículos bíblicos, pero es brevemente la mejor respuesta que te puedo dar. En vez de enfocarte en eso, enfócate que ahora tú puedes engendrar la salvación de Dios por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En eso es el que hay que poner nuestra fe y nuestra confianza. Que si Adán nos pasó la muerte, Cristo nos pasa la vida. Que Dios te bendiga. Amén. Cándido Reyes del Salvador. Cándido Reyes del Salvador, un abrazo a nuestros hermanos salvadoreños. Que Dios los bendiga mucho. Dice, ¿es cierto o no que los niños hasta cierta edad alcanzan salvación por la dirección cristiana que papá y mamá les da? ¿O los niños tienen un trato especial de parte de Dios hasta el momento de tener entendimiento del bien y del mal? Correcto. La pregunta es que si los niños son salvos cuando nacen, a pesar de que tienen una naturaleza caída, hasta que de su propia voluntad cometen pecado. Sí, porque Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Cuando le trajeron los niños a Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Porque Cristo pagó por el pecado hereditario. El pecado de Adán y Eva ya está pago. Pero para nosotros calificar para la vida eterna, tenemos que de nuestra voluntad aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces los niños que están inocentes, que no conocen el pecado, que no han tenido un pecado voluntario, si mueren
si mueren, son salvos. Por eso nosotros no bautizamos a niños. Por eso en la Iglesia Católica Apostólica Romana bautizan a los niños porque dicen que si mueren van a morir sin salvación. Entonces tienen que ser bautizados. Pero la Biblia nos enseña que todos los bautizados en la Biblia, ninguno fue niño. Todos fueron gente que ya tenían una edad donde podían decidir aceptar a Cristo o no. El eunuco que aceptó a Cristo en Hechos capítulo 8 fue bautizado después que aceptó al Señor. La gente que venía a ser bautizada era gente que aceptaba a Cristo de su voluntad por el toque de Dios en sus vidas. Pero los niños no los bautizamos por eso, porque ellos tienen que, cuando ellos llegan a cierta edad. Yo he bautizado jovencitos de 10 años, de 11 años, no a todos de 10 años, sino que primeramente hacemos una entrevista, nos aseguramos de que el niño ha entendido que hay un Cristo que murió por ellos en la cruz, y si tiene un entendimiento que sea básico, lo bautizamos. Pero si un niño muere antes de cometer pecados voluntarios de su propia voluntad, si muere antes de eso, va directamente a la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. No sé si hay otras preguntas. Gracias por su tiempo y nos vemos en las próximas clases.